Hermanos, que Dios le bendiga a todos. Qué hermosas alabanzas en esta mañana, donde sin duda podemos sentir al Señor junto a nosotros. Esta mañana, antes de que den las bienvenidas, quisiera hacer notar la presencia de nuestro querido hermano Domingo García, de Moca, y su familia. Bienvenidos sean, mis hermanos. Así que nos tratamos hace un buen tiempo y es un hermano muy querido. Así que bienvenidos sean. Después el director dará la bienvenida a todos, pero quise hacer notar esa presencia con nosotros aquí en esta mañana. Hermanos, vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque eres Dios bueno, misericordioso, compasivo. Gracias porque eres diferente a nosotros, que no actuamos muchas veces con la misma compasión y misericordia con que tú lo haces. Pero gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias porque eres un Dios bueno. En esta hora, Señor, pues en tu mano estamos. Queremos que tu palabra se quede en nuestros corazones en esta mañana. Así que todo está en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero hablar y tal vez hacernos, y me incluyo, varias preguntas. Y es con relación a cómo nos identificamos con nuestros hermanos. Ustedes saben que vivimos en un mundo individualista. Aunque somos 7.500 millones de personas que habitamos el globo terráqueo, no hay dudas que cada quien piensa en sí mismo, cada quien analiza los asuntos para sí mismo, cada quien busca su propio bien, y es como si cada quien tuviera un pequeño círculo donde se desenvuelve, donde anda. Y cada quien piensa que el centro de la atención debe ser él o ella. Sin embargo, nosotros, la iglesia del Señor, debe pensar con una mentalidad diferente. ¿Y qué dice la Biblia que somos nosotros? Un cuerpo, una familia, una nación, un edificio. Y todo esto nos habla de que somos parte los unos de los otros. Y por eso es tan importante que nosotros traigamos a nuestra mente, a nuestros corazones, la idea de que somos un todo. Y nadie debe pensar en sí mismo de una manera independiente, porque somos un cuerpo, vuelvo a repetir. Alguien dijo que vivimos en el tiempo del yoísmo. Si yo estoy bien, todo el mundo está bien. Por eso los que gobiernan se le hace tan difícil ver la miseria de la gente. ¿Por qué? Porque ellos están bien. En su casa no hace falta de nada. Todo está en abundancia. Ahí no hay problema. Entonces,
quien está en esa situación se le hace difícil pensar en el bien del otro. Ahora, Pablo dice, hablando de los miembros de la iglesia, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, dice Pablo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Bueno, al ser un cuerpo, si alguien padece del cuerpo, un miembro padece del cuerpo, ¿acaso no creen ustedes que el cuerpo entero no lo sufre? Claro que sí. Y él dice que todos debemos padecer con ese miembro que está padeciendo. La segunda parte es fácil, porque gozarse con lo que se gozan. Si usted cumple años y hace una fiesta e invita a todo el mundo, eso es fácil. Ir y compartir y pasar un buen rato con esa familia, disfrutando de los manjares que se ponen allí. Pero padecer con lo que sufren, eso tiene otra dimensión. Y déjenme decirles que para esto hay que tener una mente que nos ponga a pensar en lo demás. Y para ponernos a pensar en lo demás, tenemos que aprender a amarlo a los demás. Porque nadie piensa en otro si no lo ama. Por eso, el corazón de la vida cristiana es el amor. Pablo decía en 1 Corintios 13 que si nosotros sacrificamos aún nuestro cuerpo y no lo hacemos en amor, ¿qué hicimos? Nada. Entonces el corazón de la vida cristiana, repito, es el amor. Así que debemos sufrir con lo que sufren y llorar con lo que lloran. ¿Y cuántos lloran a nuestro alrededor? ¿Y cuántas veces nosotros le hemos consolado? ¿Cuántas veces hemos ido a compartir el momento de dolor de aquel que está padeciéndolo? Es importante eso, porque si somos un cuerpo, él es miembro del cuerpo, y entonces, como parte del cuerpo, yo debo tener una gran preocupación por él. Así como el cuerpo se preocupa. Yo recuerdo una vez, estando en la construcción, estaba sacando una tabla con lo que le llaman un pie de cabra. Y yo no sé cómo rebaló el pie de cabra. Y entonces el dedo quedó entre el pie de cabra y la tabla. Y la uña se fue entera. Mira, el cuerpo entero lo sintió. El dedo recibió el golpe, pero el cuerpo lo sintió. Yo sentí que el cuerpo se me adormió. Porque no hay individualidad en los asuntos del cuerpo. Todo está integrado. Y entonces, lo que uno pasa, o lo que le pasa a una parte del cuerpo, todo el cuerpo lo padece. Así que esa es la gran verdad, hermanos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso muy claro. Por ejemplo, hay una gran deficiencia a veces en las iglesias cuando la gente enferma o envejece, que es cuando la gente necesita más de lo demás.
Sin embargo, ¿quién aparece donde el viejito que tiene 80 años o 90 y a veces 100 y decirle, aquí estoy para leer una porción de la palabra, para compartir un momento con usted? Yo recuerdo que cuando los muchachos nuestros estaban pequeños, me iba con ellos a hacer algunas visitas y con la doña. Y yo recuerdo que cuando iba donde doña Tutina, ¿cuáles conocieron aquí a Tutina? Ah, pues mira, mucha gente. Y yo iba con los muchachos de Tutina. Ella disfrutaba ese momento. Ah, porque se está alguien identificando con sus dificultades. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que tenerla pendiente. ¿Cuántos hermanos hay que se congregan en las iglesias y después enferman o envejecen y quedan solitarios allá? Entonces, si de verdad nosotros nos sentimos parte los unos de los otros, esos hermanos tienen que importarnos, porque son parte del cuerpo. El quebranto ni la vejez lo desprende del cuerpo. Es más, hasta el que muere sigue siendo parte del cuerpo, porque el que muere es parte de la iglesia. Así que, claro, el que murió ya no se puede visitar, ni hay que orar por él. Pero sí hay que hacerlo con aquellos que aún viven, con aquellos que están en cama, con aquellos que tienen dificultades. Pueden ser de otra índole inclusive. Y a veces necesitan la visita y la ayuda. ¿Y qué usted haría si tiene? Santiago dice que si nosotros vemos al hermano en necesidad y le decimos que vaya, vete en paz, ¿qué habremos hecho? O sea, todos los impíos. Un hombre o una mujer de Dios que ve una necesidad y tiene con qué socorrer, debe hacerlo. Porque eso es parte de la vivencia cristiana. Eso es parte de la realidad que nos une a Dios. No se me olvida aquella porción que el Señor escribió, o más bien compartió con los discípulos. Y es que cuando el Señor dijo que cuando Él tuvo hambre, le dieron de comer. Está de manera negativa y positiva. Y entonces el Señor dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a quién lo hicieron? A Él. Así que cuando nosotros visitamos a alguien, nos interesamos por alguien, es como si estuviéramos visitando al Señor. Claro, el Señor no se enferma, ni se envejece, ni se le caen los pelos. Pero Él ama tanto lo suyo que quien le hace un beneficio, un bien a uno de los suyos, es como si se lo hiciera a Él. Ustedes han oído padres que han dicho, yo quiero tanto a fulano porque me ama tanto a mi hijo. Y como ama tanto a mi hijo, es como si me amara a mí. Así es Dios. Entonces nosotros no podemos olvidar jamás, hermanos, el pensar en lo nuestro y actuar en beneficio de lo nuestro. Todos necesitamos. Yo he hecho alusión a personas enfermas o ancianas, pero todos alguna vez hemos necesitado una mano amiga que nos levante.
Porque todos hemos pasado por diferentes situaciones dolorosas. Y qué bueno cuando alguien te dice, estoy orando por ti. Oye, yo siento una emoción cuando alguien me dice eso. Porque entonces él está pensando en mí. Él quiere el bien para mí. Porque nadie va donde Dios a decirle, mira, Señor, yo quiero que tú elimines a fulanito. Nadie va donde Dios a eso. Es decir, que si está orando, si se está acercando a Dios en beneficio mío, Él quiere mi bien. Y esa es una alta bendición. Hay una porción del Antiguo Testamento que me hace reflexionar en un hombre que pensaba en lo suyo. Nehemías. ¿Se recuerdan de Nehemías? Vamos a leer los primeros 4 versículos de Nehemías 1, para que ustedes vean lo que es un hombre interesado por lo suyo. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. ¿Quién era Nehemías? Era un hombre que había nacido en la dispersión y él estaba por allá, por Susa, lo que hoy es Irán. Estaba promediamente a unos 1400 y tantos kilómetros de Jerusalén. Nunca había ido a Jerusalén. Y este hombre parece que de una manera continua estaba pensando en los cautivos que quedaron en Jerusalén. O más bien, los que quedaron de la cautividad. Entonces, viene, dice él, un hermano suyo con otros varones. Y es como cuando uno sale de una nación a otra, o un pueblo a otro, y uno se encuentra con alguien y comienza esa persona a preguntarle, ¿y fulanito? ¿Y Presejito? ¿Y cómo está Pedrito? ¿Y cómo está María? Bueno, Nehemías no perdió momento. Y dice que preguntó por lo que quedaron de la cautividad. Si preguntó, era porque pensaba en ellos. Era porque estaban en su mente. Y déjenme decirles, Nehemías estaba bien. Él era un cautivo de lo que fueron descendientes de los cautivos. Pero él mismo era cautivo. Y él pudo verse olvidado y decir, yo no nací en esa tierra. Yo no tengo que pensar en esa gente. Además, estaba en una posición muy ventajosa. Cualquiera quisiera estar en el palacio.
aunque sea brillándole los zapatos al presidente. Y él estaba en el palacio del rey. Y él era copero. Es decir, era el hombre que antes del rey comer, comía él. Así que el filete del rey era primero para Nehemías. Así que él tenía su problema resuelto. Él había ido, o mejor dicho, estaba allí como parte de los cautivos, pero él estaba bien. Había comida en abundancia y todo estaba en abundancia delante de él. Pero él se acordó de sus hermanos. ¿Y cómo están ellos? Eso significa que él amaba a su pueblo. Y él se sentía parte de ese pueblo. Él sabía que él era de esa nación. Y que aunque no la conocía, no la había visitado, él no negaba sus orígenes. A veces me llama mucho la atención que hay dominicanos que emigran y en poco tiempo ya se pierde la identidad, porque la gente niega fácilmente sus orígenes. Bueno, pues Nehemías no. Y entonces pregunta por ellos y Nehemías recibe lo que podríamos llamarle una información desastrosa. Porque cuando tú preguntas por alguien y esa persona está bien, fulanito ha prosperado. Pedrito está, oye, pero muy bien. Esas son noticias buenas. Pero la descripción que dieron estos hombres era algo desastroso. Ellos dicen, el remanente, lo que quedaron en la cautividad. Allí en la provincia. Oiga la descripción. Están en gran mal y afrenta. En gran mal y afrenta. Y luego dice, ¿por qué? Yo me imagino cómo puso Nehemías los ojos cuando recibe estas palabras. Y sin que ellos continuaran, cuando yo esto, diría, ¿y qué es lo que le pasa? Y luego entonces Nehemías dice, los informantes, lo primero es que los muros de Jerusalén, o el muro de Jerusalén, fue derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Eso es como si a alguien le dijeran, a fulanito le quemaron la casa, o se le quemó la casa, y todo se perdió. Qué tragedia, qué situación. Bueno, él oye estas palabras y dice que cuando oí estas palabras, me senté. Cuando él describe esto así, yo pienso que él fue impactado interiormente tan profundamente que no podía resistir el estar en pie. Todo esto tiene que ver con él saber la mala noticia de sus hermanos. Por él pedir información de sus hermanos. Y dice que lloró. Hermanos, lloramos
nosotros cuando vemos la tragedia de otro? ¿Nos impacta la tragedia de otro? A tal magnitud que lloramos delante de Dios. A veces pienso, cuando le fallece un ser querido a una persona, y cuando la gente va y que te acompaña en tus sentimientos, pero la mayoría no tiene ningún sentimiento. Pero hay ni los que tienen el sentimiento, ni se aparecen por ahí. ¿Y sabes qué describe eso? Eso dice que yo no me siento siendo parte de esa persona que está dolida. Entonces, qué bueno es cuando nosotros nos identificamos con aquellos que están padeciendo, con aquel que se le murió a alguien. Piénselo bien. ¿Cuánto agradecería a usted que lo acompañe en un momento de dolor? Yo creo que todos lo agradeceríamos. Bueno, aquí Nehemías no soportó. Parece que las emociones lo traicionaron. Y lloró. Porque aunque él no conocía ese pueblo, él era parte de ese pueblo. Y él amaba a esas gentes. ¿Y nosotros? ¿Cómo debemos actuar los unos con los otros? Una vez leí una parábola o una historia donde hablaba de los gansos. Los gansos son esos animales grandotes, patos grandes. Y ellos tienen una costumbre. Primero, vuelan unidos de continente a continente. Y en segundo lugar, si uno de ellos enferma en el camino, los demás lo acompañan hasta que se sane o se muera. Oiga, oiga qué bonito gesto. Los demás lo acompañan. Es decir, a ese grupo que él pertenece, están ahí hasta que se definen las cosas. Hermanos, tenemos que llorar con los que lloran. Tenemos que sentir que el otro está en lo más profundo de mi corazón. Si no, el amor no es sincero. Pablo habla de que nos amemos, pero que no nos amemos fingiendo el amor. El amor debe ser sincero. Y eso hace entonces que nosotros, frente a la tragedia ajena, lloremos por la tragedia del otro. ¿Y qué añade Nehemías? Dice que hizo duelo, es decir, hizo luto por algunos días. Y no se quedó ahí. Todo esto es por la información que recibe. Todo esto es por él enterarse cómo estaban sus hermanos. Y entonces dice que ayunó y oró. Todo esto, hermano, lo hizo pensando en su pueblo. Él ayunó, es decir, sacó tiempo para estar en comunión íntima con Dios, sin importarle ni los alimentos. Y oró.
Tal vez Nehemías oró por más de una razón. Tal vez ya estaba en su propósito buscar soluciones para el pueblo. Pero también él presentaba al pueblo mismo, porque eran sus hermanos. Y él amaba a ese pueblo. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra a nosotros? Que nos amemos los unos a los otros. Y el amor entre nosotros manda más de un mensaje. Le dice al mundo que hay un grupo de personas que son diferentes. Que este grupo de personas actúan diferente a como el mundo actúa. Una vez visité una iglesia en el extranjero. Por cierto, no era de habla hispana. Y me llevaron a esa iglesia y yo no sé inglés, más que algunas palabras. Pero, mira, aunque tú no sepas el idioma, quedarse un domingo en la casa como que es difícil. Y si te ofrecen llevar, uno diría como dijo un hermano, un pastor norteamericano que fue a Corea del Sur, y el domingo él pidió que lo llevaran a la iglesia. Y cuando se montó el autobús, iban varias personas, el autobús con su Biblia en mano, y él saludó a cada uno y le dijo, Dios te bendiga. Y el que andaba con él le preguntó, ¿y usted conoce a esa gente? Le dijo, no, pero son mis hermanos. Entonces, me llamó la atención que yo fui a esa iglesia y cuando terminó el culto, no hubo ni un solo saludo tan siquiera. Cada quien prendió su vehículo y se fue. Y yo me quedé como impactado, porque tú sabes que nosotros somos un poco pegajosos. Y uno se pregunta, ¿y hasta dónde llega la concesión de esta gente de que ellos son un cuerpo? Porque al menos saludarse, al menos eso, nadie se saludó. Hermanos, nosotros no podemos jamás negar lo que somos. Y lo que somos es, por eso nos llamamos hermanos, porque somos una familia, porque somos un cuerpo. Entonces, la palabra está llena de pasajes que invitan a los creyentes a actuar en beneficio de los unos hacia los otros. El Señor dijo que cuando demostremos que nos amamos, entonces el mundo va a glorificar a Dios. Por eso no se puede entender que dos creyentes, como hacían los creyentes de Corintio, que se peleaban continuamente, porque somos un cuerpo. Ahora, hermano, mire qué interesante. Ellos dan la información, este hombre se estremece, este hombre ora, este hombre ayuna, todo eso en beneficio de su pueblo. Pero él fue más lejos. Él hasta confesó los pecados del pueblo y los suyos propios, porque ¿quién no ha pecado? Entonces, y todo ese esfuerzo, cuando él luego va donde el rey y va cabizbajo, cosa que era un peligro, porque se entendía que una persona que estuviera en ánimo bajo podía ser una amenaza para el rey. Sin embargo, el rey lo que le pregunta, ¿qué te pasa?
Y entonces él comienza a contar. Y él coge y le hace la historia. Y él le plantea la necesidad de su pueblo. A veces la solución no la tenemos nosotros, pero sabemos dónde está la solución y podemos buscarla para beneficiar a otros. Pues Nehemías no tenía recursos, pero él sabía quién tenía recursos y él sabía quién podía doblegar el corazón del rey para que se llevara a cabo la restauración de Jerusalén y los hermanos de él no tuvieran más en vergüenza. Pero repito, para hacer todo esto se necesita amor. Se necesita amor. Y entonces parece que Nehemías tenía un corazón lleno de amor por su pueblo. La pregunta es, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿Nos preocupamos por la necesidad del otro? ¿Le buscamos solución si no la tenemos nosotros para ayudar que aquel salga del problema que está pasando? Creo que son preguntas que nosotros podemos hacernos en esta mañana. Hermanos, es que somos el mismo pueblo. Es que somos una familia. Yo veo cuando alguien anuncia que hay alguien que está enfermo, por la red que tenemos, muchas frases, también. Pero a veces se puede hacer algo más que poner una frase. Se puede hacer algo más. Hay situaciones que requieren la colaboración de alguna manera. No estoy hablando de dinero. A veces dinero también. Pero para eso hay que amar. Alguien dijo, se puede servir sin amor, pero no se puede amar sin servir. Esa es una gran verdad. Y Nehemías entonces amaba a su pueblo. Y este hombre, ¿cuántas cosas hizo? Todo en beneficio de su pueblo, de lo que allí sufrían. Dios siempre se identifica con el que sufre. Y nosotros debemos identificarnos también con él. Por eso la palabra dice que trabajemos. ¿Para qué? Para que suplamos nuestras necesidades. Pero ¿para qué más? Para que ayudemos a los que no tienen. Es decir que es necesario uno darse cuenta de que no somos solitarios. Que la iglesia no soy yo, ni a ninguno de nosotros. La iglesia somos todos. Por eso he dicho en otras ocasiones que la iglesia, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. ¿Quién es el único imprescindible? El Señor. Pero todos somos necesarios. Todos debemos trabajar en el bien común. En que la iglesia se fortalezca. Yo poniendo mi parte. Por eso Dios ha diseñado la iglesia de una manera magistral, poniendo capacidades diversas en cada uno de nosotros, para que con ellas sirvamos a los demás. ¿Los dones para qué son? Para servir a otros. Entonces es necesario, hermanos, que lo veamos de esa manera. Hagamos como hizo Nehemías. Preguntar por la suerte de los demás. E interesémonos por ello.
y obremos. Nehemías no se quedó llorando sentado en una silla. Nehemías siguió en su afán, diligentemente. Y usted, si usted lee la historia completa, usted se da cuenta cómo este hombre usó todas las estrategias que Dios puso en su corazón, hasta llegar al final. ¿Cuál era el final? Levantar los muros de la ciudad que estaban caídos, darle dignidad al pueblo de Dios. Y entonces, de esa manera, él cumplió su misión. Pero bien pudo haberse quedado sentado, tranquilo, sin hacer muchas cosas, y como dicen por ahí, todo bien. No. El bien de los que nos rodean debe ser nuestro interés. Que Dios nos ayude, hermanos, a pensar en esa verdad, a pensar los unos por los otros. Que si alguien falta, nos preocupemos por él o por ella. Y no como me dijo alguien una vez que visitaba una iglesia en Estados Unidos. Y me dijo, él era ayudante del pastor. Y hubo una familia que, hay gente que desaparece, ¿eh? Y entonces, él le dijo, mira, hay una familia que no está viniendo. Y supuestamente él le dijo, deja esa silla ahí, esas butacas ahí, que la pueden ocupar una persona que sea de mayor estatura. La iglesia del Señor no tiene estatus, tiene hermanos. Todos somos iguales delante del Señor. Lo que tenemos es funciones diferentes, pero todos somos iguales delante de Dios, y así debemos verlo nosotros también. Así que, hermanos, Dios nos ayude a mirar las cosas de esa manera, a pensar en los demás, a actuar en bien de los demás, sin importar el esfuerzo que haya que hacer. Porque cuando lo hagamos así, es como si lo estuviéramos haciendo al Señor mismo. Y esto va a honrar el nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana.